Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Su servidor Andrés Ramírez les saluda. Gracias por premiarnos con su sintonía en esta edición nocturna de Noticias Repretel. Una de las noticias del día: en los últimos minutos, las últimas horas, la Cruz Roja reporta 4 incidentes acuáticos ocurridos hoy, por ejemplo, hoy jueves en nuestro país. Este año particularmente más de 100 personas murieron por un accidente en el agua, ya sea en piscinas, en la playa, en el mar adentro también, en pozas o en ríos. Es información que ha trascendido y que se ha confirmado en las últimas horas. De hecho, vamos a ver esta pantalla para desplegarle los 4 accidentes recientes. El primero, que fue temprano en la mañana, en el río Térraba, en Osa, una embarcación con 9 personas tuvieron que trasladar a uno muy delicado al centro médico. El segundo incidente en Pejivalle, en Tucurrique, un hombre fue arrastrado por el río. Este incidente también requirió que se trasladara a la persona al centro médico. El más fuerte, quizá el más llamativo, se presentó en San Ramón esta tarde. Un bebé que se cae a una piscina y lo llevaron delicadísimo al Hospital Nacional de Niños. Está en este momento luchando por su vida este bebito, luego de caer a una piscina en San Ramón. Y otro más en el río Chimpanzo, en Nicoya. Un hombre es arrastrado por la corriente de un río y lo tuvieron que trasladar muy delicado al centro médico. Escuchamos detalles en voz de la Cruz Roja costarricense. A la fecha ya contabilizamos 113 personas que han sufrido accidentes acuáticos, los cuales fueron diagnosticados sin signos vitales. La Benemérita le recuerda tener mucha precaución, no descuidar a los menores y nunca cruzar los cuerpos de agua, aunque estos parezcan tranquilos, ya que en cualquier momento podría ocurrir una tragedia. La Benemérita le recuerda que ante cualquier emergencia usted debe llamar al 911. Bien, y hablando de corrientes y de accidentes acuáticos, tenga cuidado también por marejadas altas, por corrientes en la playa. Nos enlazamos a esta hora con Don Omar Lizano, del CIMAR de la Universidad de Costa Rica. Don Omar, primero que todo, muchas gracias por atendernos a esta hora. Y lo hablábamos incluso en la previa a la entrevista, una superluna, ¿cuánto puede influenciar el tema de las mareas, como la tuvimos ayer, por ejemplo? Don Omar, adelante, buenas noches. Buenas noches, perdón. Sí, hubo una luna llena y asociada con esta una de las mareas, ¿verdad? Mareas, no oleaje, más altos digamos, del año. No es la más alta en un ciclo de 4 o 5 años, que es lo que nosotros tenemos aquí en la costa del Pacífico, con máximos entre esos 4 o 5 años de 3.29. La de mañana, que es el pico más alto, es de 3.21, con referencia a Punta Arenas. Es una marea alta, pero no es la más alta, por supuesto, en ese ciclo. Relacionado con esto, sí hay posibilidades de incrementarse las corrientes de resaca, y obviamente un poco más de riesgo para los bañistas que están en las playas. Los frentes fríos, las condiciones climatológicas que estamos enfrentando, ¿cómo esto también empieza a influenciar? Y a ver, el cuidado que pueda tener la gente de cara al fin de semana, que muchos siempre aprovechan para darse una vuelta por las playas. Bueno, en estos días, ayer y hoy en la mañana, había viento fuerte, y pues obviamente genera oleaje alto allá en el Pacífico Norte. Pero el frente, digamos, más intenso se va a ver a partir del martes 11, y luego vuelve otra vez el martes 18, donde vamos a sentir ya esos vientos adiciembrados, fuertes, y que generan, por supuesto, en el Pacífico Norte condiciones muy peligrosas para la navegación y también para los bañistas en las playas. Aquellos que siempre se meten con inflables corren mucho riesgo con estos vientos fuertes. Y en estos días, digamos, de esta semana, no hay oleajes altos. Había una marejada hoy jueves, pero para mañana van bajando valores, y los que tenemos
tenemos son olas con alturas promedio para el fin de semana. No hay condición de viento fuerte, así que hay condiciones más o menos benévolas. Don Omar, estamos hablando de que para, por ejemplo, el martes, que usted dice podría existir ahí alguna condición diferente, ¿la zona de mayor atención es el Pacífico Norte o hay otros puntos que también se va a tener cuidado? Básicamente Pacífico Norte, porque de ahí es donde sopla el viento con gran fuerza y obviamente genera oleaje mar adentro, con alturas, digamos que peligrosas para la navegación de embarcaciones pequeñas, básicamente. Y siempre llamamos la atención a la gente que se mete con inflables, ¿verdad? E incluso he visto gente haciendo torneos de natación en esta temporada, lo cual ha desorientado a algunos con el empuje del viento, por lo que ese tipo de actividades no debería estarse haciendo durante estos, digamos, meses donde el viento sopla con mucha fuerza en todo el Pacífico. Pacífico norte, llamamos desde la frontera de Nicaragua, por lo menos hasta Tamarindo, y de ahí hacia abajo el viento disminuye considerablemente y obviamente en el Pacífico Central y Sur no tenemos viento fuerte para estos días. Muy bien. Don Omar, le agradezco muchísimo. Siempre usted nos colabora a nosotros. Con mucho gusto, a la orden. Gracias, don Omar. Continuamos. Y las informaciones nos llevan ahora a hablar de este tema. Las autoridades confirman tentáculos del cártel de Sinaloa en Costa Rica. Bueno, ¿cómo operan? ¿Qué es lo que trasiegan? ¿Qué es lo que pasan por nuestro territorio? Rachel Matamoros está en directo a esta hora. Buenas noches, Rachel. Así es, las autoridades han encontrado movimientos de esta organización en nuestro país. Es decir, existen tentáculos del cártel de Sinaloa en sectores incluso fronterizos y costeros, que de hecho no hace mucho las autoridades habían deshabilitado una pista clandestina relacionada o vinculada a este tipo de organización. Pero ¿cómo opera el cártel de Sinaloa acá en Costa Rica? Bueno, todos estos detalles lo ampliamos en la siguiente nota. El cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas, mantiene presencia en distintos puntos de nuestro país, operando silenciosamente desde zonas costeras, fronterizas y regiones rurales, donde según fuentes de inteligencia se han construido pistas clandestinas para facilitar el tráfico de droga. Expertos en seguridad advierten que Costa Rica se ha convertido en un puente estratégico para el envío de cargamentos de cocaína hacia Norteamérica y Europa. Sí, no es más que crimen organizado transnacional, de manera que han logrado establecerse en diferentes países con las actividades que de alguna manera u otra facilitan el traslado de la droga desde el sur hacia el norte a México. Esta red no solo se limita al narcotráfico internacional, sino que también opera en delitos como trata de personas, sicariato, lavado de dinero y tráfico de armas. Todo esto va a ser evolutivo y dinámico. Van a haber tiempos en que se ataque o se trabaje muy bien ciertos sectores a nivel policial, a nivel de prevención. El país podríamos decir que está un poco más narcotizado el crimen organizado porque es la manifestación más grande que hemos tenido, más presente o más vulnerabilidad de la sociedad, que es el narcotráfico, y la que causa en sí una serie de efectos como homicidios, secuestros. Y se hacen cargo de todo eso ahora. Ahorita el monopolio del tráfico de drogas es principalmente el cartel de Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa. Entonces, efectivamente, aquí hay gente de los dos carteles principalmente y hay gente presa de los dos carteles. Carteles de Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa, lo principal o lo que ellos por lo que están apostando ahorita es el tráfico de cocaína, que adquiere un valor enorme tanto en Estados Unidos y mucho más en Europa. Las autoridades temen que el avance del crimen organizado profundice su impacto en la seguridad nacional. Lo que a ellos les interesa es pasar la droga a Estados Unidos y a Europa. Entonces necesitan costarricenses y tal vez de otras nacionalidades, pero podría ser eventualmente de que algún miembro de esto que les está ayudando a ellos
los traicione, y aquí sí podrían ocurrir asesinatos. En medio de este complejo panorama, la Policía de Control de Drogas recientemente asestó un duro golpe a esta red criminal en los sectores de Upala, Quepos y Santo Domingo de Heredia, donde se incautaron armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y equipos de comunicación. Bueno, y como veíamos, el objetivo principal de esta organización acá en Costa Rica es movilizar la cocaína hacia el norte, y además los expertos aseguran que otra situación que también pone en riesgo la seguridad nacional es que esta organización como tal está dedicada al crimen organizado, es decir, no solamente al tráfico internacional de drogas, sino que también pone en riesgo a la ciudadanía porque se puede generar trata de personas, lavado de activo y otros delitos. Analizamos uno de los temas del día que tiene que ver con este accidente mortal que se registra en una de las rotondas de los trabajos que se están haciendo en la Ruta 32. Nos enlazamos en directo con Don Olman Vargas, vocero de la Cámara de Consultores. Primero que todo, Don Olman, muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes y poder comentar sobre la realidad nacional. Gracias, Don Olman. Hoy se produce este accidente donde este vehículo pesado, al tratar de ingresar a la rotonda por razones que todavía se están investigando, se pierde el control y al final golpea a dos trabajadores y quedan o resultan fallecidos. Usted mismo y algunas otras cámaras advirtieron días o meses atrás del riesgo que implican estas rotondas en la Ruta 32. ¿Sostiene usted esta tesis, Don Olman? Adelante. Sí, creo que es un día muy doloroso para nosotros, y cuando hablo de nosotros hablo de la parte técnica, para los ingenieros, porque habíamos denunciado con mucha anticipación los errores importantes de diseño que tiene esa carretera y particularmente las rotondas que se han venido implementando. Habíamos denunciado también la falta de señalamiento adecuado, de cruces adecuados. Desde el punto de vista de seguridad vial es una carretera altamente peligrosa y desgraciadamente pues no se tomaron las medidas necesarias para evitar todas estas problemáticas que se conocían, que se analizaron, que se establecieron, que puedo decirle que se le indicaron en su momento al señor ministro de turno y a todos sus asesores. Se habló con los consultores que hicieron los estudios de las carreteras y siempre se les dijo y se les señalaron con absoluta certeza los grandes problemas que tenía la carretera, que tiene la carretera, y eventualmente las graves consecuencias que eso podría traer. Fuimos a la Asamblea Legislativa, le expusimos a los señores diputados toda esta problemática, pero bueno, en realidad no se hizo gran cosa, no se tomó ninguna acción. Han empezado a haber una cantidad de accidentes relativamente importantes y ya desgraciadamente hoy tenemos un accidente que, como consecuencia de muchas de las cosas que acabamos de mencionar, toma la vida de dos personas jóvenes que no tenían, ni siquiera estaban circulando por la carretera, y de una manera muy dolorosa y bueno, imagino lo que será en este momento para sus familias, y duele sobre todo entender que este tipo de accidentes siempre se pueden evitar, pero desgraciadamente no se toman las medidas necesarias. Muchas veces prevalecen los criterios políticos sobre los criterios técnicos, y bueno, y estas son las consecuencias fatales que tenemos. Claro, voy a solicitarle a mis compañeros ver una animación que preparamos para que usted, televidente, si quizá no le había prestado mucha atención, más o menos se dé una idea. A ver, tenemos al vehículo pesado, está tratando de ingresar a una de las rotondas que ustedes han advertido no cumplen con todas las medidas de seguridad. Por alguna razón, la parte, digamos, grande de este vehículo golpea a estos trabajadores que hoy ya están fallecidos. Don Olman, recordemos desde el criterio de ustedes, desde su criterio, ¿por qué las hace peligrosas a estas rotondas en la Ruta 32? Hay varias razones desde el punto de vista técnico. Primero que nada, las rotondas deben de tener condiciones especiales, dimensiones especiales en atención a si son rotondas urbanas o son rotondas interurbanas. En este caso que estamos hablando de rotondas interurbanas, esas dimensiones son más grandes, tienen que ser rotondas de mayor dimensión y necesariamente
usted tiene que tener, adquirir los terrenos a los lados de la intersección para poder ubicar entonces rotondas con el tamaño que se necesitan. En este caso, como lo que se hicieron fue ajustar estas especies de rotondas, ¿verdad? Porque en realidad no son rotondas técnicamente diseñadas como corresponde, lo que se hizo fue ajustarlas a el derecho de vía que se tenía. Entonces eso genera una serie de condiciones que desde el punto de vista técnico son completamente inconvenientes. Además, hay un factor necesario de un señalamiento adecuado que tiene que ser muy importante porque es una carretera que se está comportando como carretera de alta velocidad, pero que cruza más de 63 poblaciones, donde siempre van a haber gente cruzando de un lado a otro. En algunos sectores hay puentes peatonales, pero en muchos sectores todavía no se han colocado y en otros ni siquiera están ni diseñados ni financiados. Entonces es una carretera altamente peligrosa. Si a eso le sumamos las condiciones que puede tener de clima en muchos momentos difíciles, el riesgo todavía es aún mayor. Hoy no había condiciones de clima desfavorables, pero sí se presentan lo que dijimos anteriormente. Muy probablemente el conductor del tráiler venía a una velocidad excesiva, no redujo la velocidad en el momento de llegar a la intersección. Los radios de giro que tiene que hacer no son los adecuados, más bien se tiende a hacer un radio de giro relativamente pequeño y probablemente por la velocidad que tenía el vehículo desliza y vuelca. Y donde Claro. vuelca, pues se encuentra con las personas que estaban al lado y se genera el fatal accidente. Entonces, es como en muchos accidentes, es una combinación multifactorial, pero definitivamente si la carretera estuviese bien diseñada, si las intersecciones estuvieran bien diseñadas, si el señalamiento de las intersecciones fuera el adecuado, muchos de estos factores se logran controlar. El conductor, por ejemplo, si viene a un exceso de velocidad, se ve obligado a bajar la velocidad y probablemente no se hubieran dado situaciones tan lamentables como la que tuvimos hoy en la mañana. Obviamente hay errores de diseño, hay errores técnicos de diseño. Desde el punto de vista técnico eso es muy claro. Hay errores en el señalamiento vial, eso genera un alto riesgo. Y bueno, y si además tenemos una actitud que no fue la adecuada del conductor y probablemente venía con una velocidad excesiva, pues se juntan todos esos factores y como repito, se dan situaciones tan lamentables como la de hoy en la mañana. Don Norman, y en un minutito que me queda, ¿cuál es el llamado ahora, por lo menos desde la Cámara de Consultores, después de ver esta situación y todas las advertencias que ustedes mismos han hecho? El llamado tiene que ver directamente con el cumplimiento de las normas de ingeniería. Los profesionales responsables de estas obras, tanto a nivel público como a nivel privado, deben ser rigurosos en el ejercicio de la ingeniería. No se puede someter a una condición de decisión política y por eso entonces brincarse los principios técnicos que corresponden o a una decisión económica. La ingeniería está hecha precisamente para minimizar los efectos negativos de las construcciones, de las carreteras, de las intersecciones, y perfectamente estas cosas se pueden evitar con un buen diseño, con un buen señalamiento, obviamente con una buena educación vial y con unas decisiones políticas que respeten los criterios de los técnicos. Pero cuando perdemos esa sinergia entre el criterio político, el criterio financiero y el criterio técnico, entonces en realidad hacemos cosas que no están bien, hay una mala actitud muchas veces como conductores o como usuarios del sistema vial del país y bueno, se dan estos accidentes. Don Olman, como siempre, es un gusto tenerlo en la edición nocturna. Muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Don Olman Vargas, Cámara de Consultores. Continuamos. Bueno, está con nosotros Jeffrey Naranjo porque nada más les voy a hacer esa pregunta, se la voy a dejar planteada. ¿Se imagina que usted vaya en su carro tranquilamente y puede ir pagando en comercios, en autoservicios, como si fuera su carro una tarjeta de crédito o de débito? ¿Eso es posible, Jeffrey? Bueno, parece que sí, vea lo rápido que va la innovación. Hace 5 meses estábamos hablando del pago electrónico en los peajes y ahora se está valorando que sea el mismo carro el que funcione como un método de pago. Eso es, por ejemplo, que el carro, pasa a la par de un datáfono y pague. ¿Es Efectivamente, así? la persona ya no tendría ni que sacar una tarjeta, ni que sacar efectivo, ni siquiera sacar el wallet del teléfono, Imagínese. por ejemplo.
Bueno, cuéntenos. Bueno, precisamente como les comentábamos, es un plan piloto que se está valorando inclusive traer a nuestro país y que a futuro pueda ser esta la opción de pago de muchísimos conductores al pasar por un peaje, al llegar a una estación de carga de vehículos eléctricos e inclusive al pasar a comprar comida en los servicios para autos. Esto es lo que inclusive ya en países como Estados Unidos o Alemania se está utilizando. Inclusive haciendo una revisión sobre este tema, vimos que en Carolina del Norte en este mes de noviembre ya se implementó este plan piloto, ya hay carros en este momento que pasan por los peajes, no tienen que sacar tarjeta, no tienen que hacer ningún tipo de trámite, automáticamente se hace el descuento, vinculan la placa del carro con la cuenta bancaria de la persona y en los peajes se realiza el cobro de manera automática. Imagínense que esto pasara en Costa Rica, cuánto destrabaría las carreteras, el paso por los peajes, las presas se reducirían, una simplificación de trámites que esperamos en pocos años tener ya en nuestro país. Sin embargo, ¿cuáles son esos plazos que dicen los expertos e inclusive también las preguntas que se hacen en materia de seguridad? ¿Cómo evitar una estafa? ¿Cómo evitar que si el carro está tan propenso a también temas financieros o crediticios no sea víctima de una estafa? Se lo ampliamos en la siguiente información, veamos. Pasar por un peaje y no tener que sacar monedas, ni siquiera la tarjeta o el celular para pagar. Su carro paga por usted. Este método contactless ya es realidad en varios vehículos en Estados Unidos y Alemania y ahora se negocia traer esta modalidad al país. Cómo los vehículos eléctricos podrían funcionar como una billetera digital, básicamente habilitando una solución que tiene Mastercard para que los pasajeros puedan registrar sus credenciales directamente en el vehículo, aprovechando la tecnología que tiene el vehículo, que prácticamente son computadoras. Puede llegar a una estación de recarga con el vehículo eléctrico y el vehículo eléctrico se habla directamente con esa estación de recarga para hacer el pago correspondiente, o peajes también, o comercios. Ahora bien, cuando estas innovaciones llegan, muchos se preguntan por la seguridad y los riesgos de estafas. Involucrados en el proceso aseguran que los carros con este método de pago usarían incluso reconocimiento facial. El primer hito es electrificar el transporte público, sin duda. Ya tenemos los primeros 25 buses eléctricos en Costa Rica para la ruta La Carpio, León 3 y Ramales. Y el segundo hito, carga liviana y carga pesada. Toda la mercancía que se mueve en el país, normalmente estamos acostumbrados a hablar sobre cómo nos movemos las personas, pero también tenemos que hablar sobre cómo se está moviendo la carga en el país. La Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica mencionó que los carros eléctricos ya alcanzan el 25% de la flotilla nacional y siguen aumentando en las calles. Y de esa forma, utilizando sistemas de seguridad como identificación biométrica y otras seguridades que tenemos, poder hacer pagos de una forma muy segura y muy fluida. Ya incorporan sistemas muy avanzados de seguridad con biometría y con distintas capacidades. ¿Cuándo llegaría esto a Costa Rica? No está definido aún. Actualmente empresas negocian con compañías fabricantes y también con entes como la Compañía Nacional de Fuerza y Luz para efectos de incrementar los centros de carga eléctrica. En algún momento fue impensable pagar el peaje del autobús con tarjeta y hoy ya es una realidad en muchas rutas. Y así pasará con estos carros. Parecen futuristas, pero pronto podrían ser la cotidianidad de muchos conductores. Bueno, esto me ha parecido increíble, Jeffrey, que obviamente esto es diferente a un Quick Pass, que es un dispositivo. Ya esto es pagar con el propio carro. Pero aquí, viendo la nota, me surge una pregunta. ¿Esto implicará que los datáfonos también tengan que cambiar? O sea, que el comercio tenga para leer al carro. Y porque me imagino que el carro tiene un dispositivo ya incluido ahí. ¿Cómo es eso? Efectivamente, y es una pregunta que muchas personas se hacen, ¿verdad? El Quick Pass, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, en caso de peajes, pero también esto que usted menciona de los datáfonos? Y es porque ya el carro lo traería de fábrica, no habría ningún dispositivo adicional, ni siquiera una comisión que tenga que pagarse a los bancos, como ocurre actualmente, por ejemplo, con los Quick Pass. Y en el caso de los datáfonos, lo que sucede es que en estos casos, pues ya el carro traería esa vinculación con la cuenta bancaria. Entonces, se descontaría el costo total de lo que la persona esté pagando, llámese en una estación de recarga de vehículos eléctricos o en un comercio o en un peaje, inclusive en estacionamientos. Se habla en Alemania ya de que hay estacionamientos que están pagando bajo esta modalidad,
pero la persona lo único que tendría que hacer es vincular la cuenta bancaria con el sistema que ya de fábrica trae el carro. Esto es una modalidad que podríamos tener en nuestro país en los próximos años. Es un plazo aún incierto, están en una etapa bastante inicial, pero ya, como les mencionábamos, en Estados Unidos en este mes de noviembre el plan piloto inició y parece que está dando bastante buenos resultados, y es lo que podríamos tener en las calles de nuestro país en muy poco tiempo. Bueno, Jeff, increíble. Muchísimas gracias por presentarnos este proyecto que sin duda alguna llama la atención, ¿verdad? Totalmente interesante y esperemos sea una realidad prontamente. Muy buenas noches, Jeffrey. Vamos a continuar. Bueno, y hablemos ahora del tipo de cambio del dólar. La compra en 501,81, la venta en 505,87, precios de referencia del Banco Central. Bueno, y Costa Rica inicia la transición hacia la época seca con días más soleados y vientos frescos, esos que ya se van acercando a los vientitos de Navidad. El país ya comienza a experimentar el periodo de transición hacia la época seca, una etapa caracterizada por la disminución paulatina de las lluvias y la presencia de días más soleados y secos, especialmente en el Valle Central y la vertiente del Pacífico. Desde este pasado miércoles se ha percibido una reducción en las precipitaciones, con tardes más frescas y presencia de vientos que marcan el inicio de este cambio estacional. Este mes de noviembre ya tuvimos el primer empuje frío, que lo tuvimos el fin de semana, estuvo generando unas condiciones bastante lluviosas, nos aceleró ya el viento, son los primeros vientos nortes que sentimos sobre el país, pero no se sostiene o no se mantiene durante el resto de noviembre porque precisamente es un mes de cambios, en los que algunos días son ventosos, secos, con lloviznas en las montañas y se alternan con otros días en los que nuevamente volvemos a percibir lluvias vespertinas. Entonces, algunos sectores como Guanacaste, el Valle Central y el Pacífico Central tienden a tener esos cambios constantes a lo largo de este mes antes de que ya inicie de lleno la estación seca al final del mes de noviembre o a principios de diciembre. De acuerdo con los reportes meteorológicos, una masa de aire seco sobre Centroamérica está favoreciendo condiciones estables en la mayor parte del país. Sin embargo, los expertos advierten que durante esta etapa de transición pueden presentarse variaciones importantes, ya que para la próxima semana se prevé la llegada de un empuje frío, fenómeno que podría aumentar la humedad en la región. Los empujes fríos empiezan a llegar durante el mes de noviembre y se van volviendo más recurrentes durante diciembre, enero y febrero. Incluso en algunos casos, algunos años, tenemos todavía empujes fríos en marzo y en abril. Es decir, los últimos 3 meses, 3 meses del año y los primeros 3 meses del año que viene son temporada de empujes fríos, así que vamos a estarlos contabilizando. Igual que hacemos con las ondas en estación lluviosa, tenemos un protocolo en donde los vamos contabilizando. El primero ya lo tuvimos, el segundo no fue muy fuerte, pero igual se contabilizó, y el tercero estaría para la semana que viene. Este tipo de empuje frío son habituales en esta época del año y se prevé que continúen presentándose con mayor frecuencia, lo que puede generar precipitaciones temporales, principalmente en el Caribe y la zona norte, mientras que el Pacífico y el Valle Central mantendrían condiciones más secas y ventosas. Atención, vecinos de Barranca, porque llegó un comunicado, ese que usted lo tiene, ahí no importa, aquí se lo voy a comentar. Barranca, Los Almendros, Bellavista, Fray Casiano en Punta Arenas y algunos barrios alrededor, para que presten atención. A partir de las 11 de la noche, es decir, en menos de una hora, en poco más de 30, 35 minutos, se estaría suspendiendo el servicio de agua potable debido a un fallo en los equipos de bombeo que impulsa el agua desde la planta potabilizadora de Barranca. La suspensión entonces, como le digo, inicia a las 11 de la noche y sería hasta las 4 de la madrugada para recuperar los niveles de los tanques. Así que si usted es vecino de Barranca, Los Almendros, Bellavista, Fray Casiano, es mejor que vaya corriendo ahorita en un corte comercial, almacene el agua, pero eso sí, Acueductos y Alcantarillados dice no almacene en exceso, porque si no podría extender las afectaciones o que el agua no llegue a las 4 de la mañana. Así que almacene lo que usted cree que va a utilizar en la madrugada, no más de la cuenta.
La ruta 32 seguirá cerrada hasta nuevo aviso. Resulta que hay una enorme roca que está por caer y están viendo qué trabajos puedan realizar mañana para que se pueda habilitar la ruta, probablemente hasta el próximo lunes. La ruta 32 continuará cerrada de forma indefinida. Esta enorme piedra a la altura del kilómetro 31 compromete la seguridad de los conductores. Según el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, colocar dinamita podría comprometer a su vez al personal que ha trabajado en las últimas horas para la limpieza de esta ruta. En cuanto a la situación presentada sobre la Ruta Nacional 32 en los últimos días y a raíz de las lluvias que se han presentado, hemos presentado algunos derrumbes de rocas o materiales de gran tamaño. Una situación atípica porque no estamos hablando ni de árboles ni de material granular. A raíz de esta situación hemos tenido también algunas rocas fracturadas que es necesario que las mismas sean retiradas del sitio para seguridad de los usuarios. Actualmente nos encontramos haciendo las gestiones necesarias para remover estas rocas de la Ruta Nacional número 32 y dar paso nuevamente por la misma. Podría minimizarse y evitarse con la colocación de túneles que podrían evitar la caída de este material. Es usar túneles falsos, como sucede en muchas autopistas en Colombia, que son estructuras capaces de sostener el derrumbe arriba, en un techo, permitiendo la seguridad y la fluidez del transporte a través de la Ruta 32, garantizando así la necesidad económica que tiene este país de que esta ruta minimice los cierres actuales. Pese a que el tiempo ha mejorado, la apertura ahora dependerá de la eliminación de este material. La fecha aún no es concreta, por lo cual el cierre se mantendrá y genera la utilización de rutas alternas por Turrialba, Vara Blanca o por Vuelta de Cúper. Laura Fernández, candidata del partido Pueblo Soberano, lidera la intención de voto para las próximas elecciones, según reciente encuesta, aunque la mitad de la población, eso sí, sigue indecisa. Esta es una encuesta de la Universidad Nacional. Transcurridos mes y 6 días desde el inicio de la campaña electoral de cara a las elecciones nacionales 2026, la candidata del partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, lidera la intención de voto con un 28.1% de menciones. En segundo lugar aparece el candidato Álvaro Ramos del partido Liberación Nacional con un apoyo del 6.2%. Después de estos candidatos se mencionan los nombres de Ariel Robles del Frente Amplio con un 2.9% y Claudia Dobles de la coalición Agenda Ciudadana con un 2.3%. Candidatos como Juan Carlos Hidalgo del partido Unidad Social Cristiana tuvo un 1.6% de menciones, seguido de Natalia Díaz de Unidos Podemos con un 0.7% y Fabricio Alvarado de Nueva República con un 0.6%. Los demás candidatos oscilaron entre porcentajes que van del 0.4% al 0%. Estos resultados reflejan la intención de voto de los costarricenses en el informe del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional. Nos encontramos que un 52.4% de las personas manifestó estar aún indeciso o indecisa. Esto no es sorpresa, ya que es un momento cercano al inicio de campaña. Todavía existe expectativas, dudas, falta de conocimiento respecto a las personas candidatas, a la diversidad de partidos que se están postulando, y es natural que exista ese número aproximado de indecisos para el momento de esta campaña electoral, como lo ha sido usual en otras campañas. Votar es un deber de los y las costarricenses. Un 96% de las personas, indiferentemente, en este caso, si dijo que iba a ir a votar o no en la próxima elección, manifiestan que sí, que es un deber. Eso llama mucho la atención porque a pesar de que haya población que, llamémoslo así, es abstencionista, como se tiende a referir, abstencionista dura, que puede tener uno o más periodos de no ir a votar, en el imaginario político de la población, votar sigue siendo un elemento muy importante. La participación electoral se ve como un deber de la población costarricense y, por lo tanto, a pesar de abstenerme a votar, eso no parece necesariamente indicar que sea una manifestación de la población contra el proceso en sí.
Al hacer un análisis más detallado sobre el perfil de quienes están indecisos, un 61,4% indicó que le falta información para elegir por cuál candidato votar. En menor proporción, un 18,2% dijo aún no ha pensado por quién votar y un 16,9% afirmó no estar segura o seguro de cuál candidato apoyar con su voto. En cuanto a la valoración de quienes integran el actual gobierno, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, obtiene la mejor puntuación en una escala de 1 a 10, con una nota de 7,03. En este caso, Rodrigo Chávez es el único integrante del Poder Ejecutivo que recibe una nota superior a 7. Cuando le preguntamos a las personas que participaron en el estudio que nos brindaran la misma calificación de 1 a 10 de otras figuras, ministerios del Poder Ejecutivo, obtenemos que el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, obtiene una nota de 6,37, el Efraín Celedón, ministro de Obras Públicas y Transportes, de 6,34. De nuevo, el principal problema del país es la seguridad, crimen y convivencia. En segundo lugar aparece la gobernanza, gestión política y corrupción. WhatsApp eliminó más de 6 millones de cuentas ligadas a centros de engaño criminal. Presta atención, es que están utilizando videollamadas de WhatsApp para estafar. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo usted no puede caer en esto? En la sesión de tecnología está listo aquí en el set Daniel Sosa. Adelante, Daniel, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una sección más de tecnología. Las videollamadas de WhatsApp, esta aplicación que utilizamos a diario, se han convertido en el punto en el que están utilizando los estafadores para atacar a sus víctimas. ¿Cómo lo hacen? Bueno, videollaman justamente a la posible víctima y le piden que les compartan pantalla. Veamos cómo actúan y cómo evitar caer en esta clase de estafas. Las estafas digitales evolucionan y la más reciente ya no necesita hackear su celular. Ahora, los delincuentes solo necesitan que usted les comparta la pantalla. Según expertos, esta modalidad inicia con una videollamada por WhatsApp, desde un número desconocido o aparentemente local. Del otro lado, alguien que dice ser del banco, soporte técnico, una empresa o incluso un familiar en problemas. Entonces, cuando tenemos esa presión, pues nosotros no pensamos con claridad y tendemos a ser como más, a veces hasta más solidarios. Y aquí específicamente es donde está el peligro real. Quieren que comparta su pantalla, supuestamente para verificar algo, por ejemplo, verificar un proceso, resolverle algún problema. La llamada casi siempre se ve borrosa o en negro. Con la información que obtengan de su pantalla pueden escribirle a sus contactos pidiendo dinero o incluso vaciar sus cuentas bancarias. Con compartir la pantalla, los ciberatacantes pueden ver todo lo que realiza la víctima, desde un pago, una transferencia, incluso números de teléfono de otros contactos y demás. Hasta incluso, como parte del engaño, logran hacer que las víctimas instalen programas de administración remota u otros programas maliciosos en sus dispositivos. Los expertos recomiendan no compartir pantalla en llamadas sospechosas, no dar códigos de un solo uso y verificar siempre por canales oficiales. Seamos más desconfiados y subamos de alguna forma nuestro nivel de maldad. Desconfíe de las urgencias. Usualmente cuando algo urge y quieren que usted actúe rápido, es mejor detenernos y pensar muy bien las acciones que nos están pidiendo que hagan. WhatsApp actualmente cuenta con cerca de 3.200 millones de cuentas y ya Meta confirmó la eliminación de más de 6.8 millones de cuentas de WhatsApp vinculadas a centros de engaño criminal. Bueno, es importante tomar en cuenta estas recomendaciones, ya lo sabe, no conteste videollamadas de personas extrañas y por supuesto no comparta pantalla en esta clase de llamadas para evitar ser víctima de este tipo de estafas.
Cambiemos de tema, esta información es para todos los amantes de la programación y la tecnología, y es que el TEC abrió inscripciones para el proyecto K-Lab, que es un desarrollo web y una capacitación práctica para crear plataformas digitales totalmente funcionales. El curso inicia el próximo 10 de noviembre y se extenderá hasta el 4 de diciembre con clases los días lunes y jueves a través de Zoom. Un dato importante es que es totalmente gratuito, requiere algunos conocimientos básicos en programación y contará con interpretación consecutiva en los idiomas de coreano y español. Al finalizar, cada participante habrá desarrollado su propia plataforma web. Así que ya lo sabe, tome nota y puede buscar toda la información en la página web del Tecnológico de Costa Rica. De momento, esto es todo en el mundo de la tecnología. Ustedes continúan con más información acá en Noticias Repretel. Buenísimo, Daniel, y en efecto vamos a continuar con más información después de cumplir un compromiso comercial. Ya regresamos. Por su sintonía, muchísimas gracias. Su servidor Andrés Ramírez le acompañó durante esta hora informativa. Que tenga una linda noche, que logre descansar. Hasta luego.